Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Tercer episodio de esta serie que hemos denominado Expectativas, acá con mi amigo Julio Devido. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bárbaro, otra semanita cargada de situaciones para analizar, ¿no? Sí, Podríamos ponerle, yo te propongo ya de arranque que analicemos un poquito esto que se debatió toda la semana a raíz del discurso de Cristina Fernández de Kirchner el domingo 25 de mayo, que fue el primer tema que me gustaría tocar, es esto de la nueva estatalidad o el nuevo rol del Estado, esto del Estado presente o el Estado eficiente, como dijo la expresidenta. bueno, el Estado presente fue muy eficiente, por lo menos que yo recuerde, entre el 2003 y el 2008 tuvimos superávit fiscal los 5 años, pudimos... Gemelos, de hecho. Perdón, superávit gemelo, de balanza comercial y el fiscal. Buena corrección. Y bueno, dimos la pelea por el precio de los combustibles para el mercado interno, conseguimos una fuente alternativa de provisión de combustibles a través de un convenio de intercambio con la República Bolivariana de Venezuela, en donde nosotros proveíamos tecnología, maquinaria agrícola, equipamiento para hospitales a la República Bolivariana, y ellos nos proveían durante el invierno, en los momentos de pico de consumo, volúmenes importantes de gasoil, de fuel oil, que llegaban de una manera que nos permitía sostener el precio del mercado interno con los menores subsidios posibles. Un Estado que subsidiaba, un Estado que era eficaz y eficiente, por supuesto, era eficiente y por lo tanto era eficaz en la provisión de servicios y en el costo de los mismos. Así que realmente fue una etapa muy buena, con un gobierno nacional y popular, con un Estado presente, con un Estado que de alguna manera era el árbitro y el que dirimía la tendencia que nosotros planteábamos ideológicamente del famoso 50-50. De hecho, cuando se va Cristina ya en el 2015, la relación era 53 al trabajador y 47 al sector patronal. Bueno, yo no, por lo tanto, es un título que tiró la expresidenta en esa reunión de cultura. Me da la sensación que el partido debería haber hecho un acto, pero bueno, evidentemente hay problemas orgánicos claros, a tal punto que el presidente del Congreso no asiste como presidente al Congreso, en una etapa tan compleja como esta. Gildo Infran no asistió los días pasados, porque claramente no asistió porque se trataban la ratificación de la decisión de la presidenta del partido de intervenir distritos provinciales, con lo cual su aval a eso es una manera de como tirarse un tiro en el pie. Yo personalmente creo que los problemas que tiene el partido son orgánicos y fundamentalmente, digamos, de niveles de participación de los afiliados en las decisiones y una falta de interpretación de la voluntad de los afiliados en las decisiones que se toman. Y bueno, seguramente después hablaremos del rol de los gobernadores, de los famosos traidores de los que se habla, que, bueno, Ahí yo vamos creo a que no eso. son traidores, simplemente tienen que moverse y funcionar en relación al escenario en el que se mueven. Claramente, un gobernador que no paga los sueldos, en 15 días está out. Pará, ahí vamos a ir a eso. Pero te vuelvo un poquito al principio, a esto de la discusión sobre cuál es el rol del Estado actualmente y si hablábamos fuera de cámara, y a mí me pasa mucho que a veces sectores del peronismo como que siguen la agenda que propone, en este caso, ponerle Sturzenegger.
podemos decir, que es el que reforma el Estado o intenta reformar el Estado de Argentina. ¿Hay como un seguidismo en la agenda que te proponen No, ellos? yo particularmente no creo que haya un seguidismo. En algunos sectores, por supuesto que sí. En algún momento Santilli y Ritorno participaron como afiliados al PJ. Ellos creo que están convencidos. Seguidismo de en esa el debate, política digo, ¿eh? regulatoria. ¿En qué vamos a debatir? Me refiero a No, eso, en lo la que está agenda. en el partido no hay debate, no existe. Según la presidenta del partido, hay un grupo de profesionales, técnicos, no sé exactamente, porque no se saben los nombres, así como no hay una identidad de género, hay una identidad genética y hay una identidad ideológica. No sabemos quiénes son los que están trabajando. Yo sé que... Pero vos decís que ellos lo dice orgánicamente, el Yo he Partido hablado con Justicialista algunos está... compañeros que ocuparon cargos relevantes y no me da la sensación que esté participando Amado, por ejemplo, no me da la sensación que esté participando Carlos Tomada, que el otro día escuché un reportaje y no me dio la sensación que estuviera participando en esto. Inclusive él se mostró también crítico, como yo, en relación a la revisión que se plantea de los derechos del trabajador, porque si vos decís vamos a reformar las relaciones del trabajo, obviamente que en este escenario, salvo que me demuestren que van por más, en el marco ideológico que plantea nuestra ideología justicialista, me parece que estamos haciendo seguidismo. Sí, claramente. Bueno, por eso decía, digo, cuando se habla de la reforma laboral, bueno, la expresidenta dijo que había que hacer una reforma, ya en varios discursos, que había que hacer una reforma tendiente a cambiar las reglas de juego laborales. Nunca se habla de la reforma laboral en pro de los derechos de los trabajadores, sino en pro de la quita de los derechos de los trabajadores. Sí. Y ni tampoco de la acomodación a las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Mira, yo, llamémosle de alguna manera, si querés acompañar la ola que se plantea. Por supuesto, la presidenta se ha manifestado crítica con las políticas de Sturzenegger, pero en realidad cuando vos aceptás cambiar las reglas del juego en las relaciones del trabajo, hablás de una nueva estatalidad sin definir exactamente cuáles son los parámetros, de qué base ideológica y filosófica vos vas a plantear para plantear un Estado nuevo. Es difícil entender. El fascismo apareció con la figura de un Estado nuevo, de un orden nuevo. Exactamente. Al que se contraponía, por ejemplo, Gramsci, con su diario llamado Ordine Nuovo, pero planteaba exactamente el reverso de lo que planteaba Mussolini. Bueno, ahí estaba el conflicto ideológico, la pelea para llevar adelante los proyectos de los colectivos a los que defendían. Uno a los grandes empresarios, los grandes agricultores de la zona sur, el bloque histórico que también define Gramsci, ¿no? Que eran los industriales de Turín y los grandes terratenientes del sur de Italia. Eso conformaban un bloque. La superestructura de ese bloque era dirigencia fascista, claramente. Y trasponerlo acá, ¿cómo sería ahora? Acá en Argentina. Y me parece que justamente no hay... Es decir, Cristina aparece como la presidenta del Partido Justicialista y todavía hubo alguien que salió a disputar el espacio, que era Quintela, y evidentemente yo creo que era muy sencillo de analizar que Quintela tenía escasísimas posibilidades de ganar esa pulseada. Los que lo apoyábamos éramos conscientes de esto, y yo creo que Ricardo también. Pero lo que significaba era tener, aunque sea una minoría en el Consejo Superior del partido, y obviamente que iba a tener una consecuencia también en el Congreso, que se iban a repetir esos dos bloques que iban a estar debatiendo y discutiendo. Todo lo que sea disruptivo de este orden estático que plantea hoy el PJ, que te habla de una nueva estatalidad, de revisar las relaciones del trabajo, iba a tener un marco de debate. La expresidenta en el discurso que vos mencionás también habla de equipos técnicos que están trabajando, pero no dice sobre qué premisas.
están trabajando en el análisis de esta nueva etapa del capitalismo que ella planteó en el discurso anterior y bueno, ahora lo planteó más en términos de la nueva estatalidad. Yo creo que nosotros tuvimos un Estado exitoso, con pautas absolutamente diferentes a esto que nos plantea la ultraderecha, de desregular, de generar un proceso libertario en términos de libertad económica, nada más. Pero bueno, me genera más dudas que certezas el planteo, ¿no? Lo que se planteó en el discurso. ¿Por qué? Porque no definió. Como sí, o por ejemplo la política de subsidios. Se definiría vulgarmente, fue un tiratítulo. Todos dicen, no, yo estoy porque los chicos no faltan al colegio, pero no hay una definición de cuál es el problema. Si el problema son los docentes, es la situación socioeconómica de los padres, hay un montón de cosas que eso sí se debe analizar en el seno del partido y ver qué respuesta les das sobre la base de tu fuente ideológica original. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo llega? A ver, ¿cómo me refiero a esto? ¿Cómo se reconstruye? Sí, se hace planificando. Perón lo hizo planificando. En los próximos días se va a cumplir un nuevo aniversario de la Revolución del 43. Prácticamente van a ser casi 82 años más o menos de ese momento. Sí, 82. Sí, 82. Fue una revolución encabezada por el ejército argentino que derrotó al statu quo que planteó la década infame entre el 1930 y 1943. La década infame se le llamó. Exactamente. Perón toma la rienda de la Secretaría de la Dirección Nacional del Trabajo con el objeto justamente de lo que planteaba Cristina ahora, pero en un ámbito, en un escenario totalmente diferente, generado por un proceso revolucionario. El ejército argentino, nosotros lamentablemente tenemos la visión de las situaciones en que lo hicieron funcionar como gendarme y no como una fuerza fundadora de la patria, porque nació antes que la patria, nació con las invasiones inglesas, en el 1806, 1807. Y fue protagonista de las hazañas épicas más importantes de la Argentina. El cruce de los Andes, la liberación de Chile y Perú por parte del general San Martín, las campañas militares de Belgrano al Alto Perú, que bueno, después San Martín optó por otra táctica y que fue triunfante, pero después en el norte también Belgrano. La batalla de Salta, Tucumán, el éxodo jujeño hablan a la clara de una gesta nacional. Luego, de Caseros, hubo una noche oscura, claramente, y te diría que antes de Caseros, en 1829, con el asesinato de Dorrego por parte de un sector de las fuerzas nacionales que habían ganado la guerra contra el Brasil, encabezado por Lavalle. Lavalle era un granadero de San Martín, un guerrero excelente, pero el conductor era San Martín en ese momento. Y en el caso de la guerra con el Brasil estaba Carlos María de Alvear y otros generales que condujeron a ese triunfo, pero no era un estadista y no se movió en un escenario revolucionario y no entendió el proceso nacional que estaba viviendo la Argentina a través de los caudillos y lamentablemente fue fusilado o fusiló a quien encaraba el nacimiento de una patria federal, en el caso de Dorrego. Bueno, luego el ejército argentino tuvo en Mosconi la creación de YPF, o sea, es una gesta también histórica. Lo más relevante de la intendencia de Irigoyen, de la presidencia de Irigoyen, fue sin duda alguna la creación de YPF. Después hubo, en términos laborales, fue el represor de la Semana Trágica, el represor de la Patagonia Trágica, y eso finalmente le fue acotando espacio político al radicalismo en ese momento, y luego surge el gobierno de Alvear como que fue de alguna manera el antecesor
de la década infame, el antipersonalismo. Sí, ahí te retomo para aportarte un poquito lo que estás diciendo. Quiero llegar a la revolución del 43, porque pero ahí hacia la el esencia ejército ahí, tanto con Dorrego, por ejemplo, Sí. empieza a dividirse. Por un lado los sectores, vamos a llamarlos nacionales, y por el otro... Ahí aparece la influencia de lo que hoy es el denominado gorilismo, antiperonismo, que nace con Salvador María del Carril, que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con Julián II de Agüero, y todos estos señores que le llenaron la cabeza a Lavalle para que fusile a Dorrego, porque en realidad el proyecto político de ellos era unitario, no federal. Y ahí empieza el ejército a dividirse en dos palos, digamos, si se quiere, ideológicos. Sí, pero digamos, en Caseros, el ejército nacional de alguna manera estaba representado por el restaurador, por Juan Manuel de Rosas. Y Urquiza, de alguna manera, era un mercenario del imperialismo brasileño. El ejército brasileño fue el protagonista de la victoria de Caseros. Bueno, y obviamente toda esta inteligencia que fue la que pergeñó el asesinato de Dorrego, a Salvador María del Carril, Agüero, Florencio Varela, todos estos fueron los que alentaron la invasión brasileña que terminó con la batalla de Caseros y que llevó adelante el triunfo de Caseros por el sector unitario, y después hubo una no solución de continuidad, porque Urquiza se mostró como lo que era, una especie de mercenario y comerciante que le vendió los caballos a Mitre para la guerra con el Paraguay, todo el proceso en ese ejército de línea en Paraguay, conducido por la oligarquía vernácula, tuvo una derrota tras de la otra. Curupaití, y finalmente la propia escuadra brasileña tuvo que venir a terminar la masacre que hicieron con el Paraguay. Son etapas, a lo que vos me querías llevar, muy complejas del ejército, donde fue el brazo armado de la oligarquía. Cuando estuvo al servicio de la patria, creó YPF, creó Altos Hornos Zapla, Mosconi, Sabio, hubo un montón también de militares que hoy son ignotos, que fueron de alguna manera los que le dieron impulso a lo que fue después la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Hubo un protagonismo que hoy está faltando, porque hoy no hay un ejército nacional como actor de la sociedad a partir de la enorme derrota que tuvo el ejército como gendarme con la caída de la dictadura y fundamentalmente con la derrota de Malvinas, ¿no? Porque Perón es hijo Perón, también. A partir del 43, de esa revolución nacional del 43, que fue protagonizada por el ejército argentino, crea el Consejo Nacional de Posguerra. Entonces nos pone en función de alguna manera, del lema de él, que la política verdadera es la política exterior, sitúa a la Argentina en una situación de su conveniencia, de sus intereses superiores, en función de un país más justo, libre y soberano, y planifican en el Consejo Superior de Posguerra y ponen las bases centrales para lo que fue su primer plan quinquenal. Eso fue importantísimo. Sin Consejo Nacional de Posguerra y sin Revolución del 43 no hubiera existido el gobierno peronista y no hubiera existido la planificación en la Argentina, no habría existido en términos de un manejo, digamos, de protagonismo del Estado en la definición de los objetivos históricos del supremo interés nacional. Me gusta esto que vayamos al pasado, al primer peronismo, para poder entender la reconstrucción del peronismo actual en este sentido. Bien, desde la caída de Perón en el 55 hasta Néstor Kirchner en el 2003, sacando breves periodos donde se pusieron Ministerio de Planificación porque les convenía tener ese tiratítulo, pero no planificaron un carajo. De hecho, la dictadura tuvo un Ministerio de Planificación y el general Ramón Genaro Díaz Besone, que no hizo un carajo. En ese momento simplemente colaboró y coadyuvó en el proceso represivo del país. En permitir, hizo un trabajo de alguna manera parecido al de Sturzenegger, sin comparar
intelectualmente Sturzenegger con Díaz Besone, porque sería injusto con Sturzenegger, siendo que obviamente no, para mí no es un prohombre de la planificación, es todo lo contrario, es un hombre de la desregulación, del desarmado de la posibilidad del Estado argentino para tener una planificación soberana. Porque claramente cuando vos planificás soberanamente no podés tener una política exterior, como decíamos antes, la verdadera política que dice que tus únicos aliados firmes en el mundo son Estados Unidos y Israel. Entonces, ¿por qué? Porque si vos no tenés una diplomacia plural, o sea, que tenés trato con todos los países del mundo en tanto y en cuanto sean esas relaciones sean proactivas a tu desarrollo económico, político y social, que era lo que hizo Néstor originalmente y Cristina también. Es decir, las relaciones con China, con Rusia, con los países del Magreb, el intento que se trató de llevar adelante con Angola y demás, que lamentablemente, obviamente, después eso se desarma, porque cuando el Estado no planifica la potencia hegemónica con la cual vos te vinculás. Está claro que Estados Unidos e Israel son potencias hegemónicas. Si no, Israel no podría estar haciendo lo que está haciendo la Franja de Gaza, claramente. Te decía que me parecía interesante poder pensar el peronismo hoy teniendo en cuenta el primer peronismo en función de esto, te lo digo. El peronismo surge a través de una dirección. En el 43, claro. A través de una dirección. Y se transforma después, con la realización de Perón, en un movimiento, y con el 17 de octubre, etcétera, lo que sabemos, en un movimiento popular de masas. Pero cuando se proyecta como... Pero porque había planificación. Si no, ese movimiento de masas populares no hubiera existido. Si no porque la planificación, lo que le decía, que por eso se repartían en las escuelas, en las oficinas, en todos lados, las casa por casa, el plan quinquenal. Porque ahí es lo que se pretendía. Había un plan quinquenal, digamos, con todas las medidas escritas, analizadas, y había un folleto. Un plan que yo lo tengo acá, que era de papá de Lali, me acuerdo, que era como una especie de historieta, donde cada uno ahí sabía exactamente cuál era el rol que le competían en la etapa. Por eso es muy importante. Y la Constitución del 49... es posible en función de que en el 47 hubo un plan quinquenal. Porque la Constitución lo que le da es una base jurídica, por eso cambiar la Constitución, actualizarla, modernizarla, siempre es bueno. Pero, obviamente... ¿Cuál es tu base filosófica? ¿Cuál es tu base filosófica? La Constitución del 94 fue la base filosófica de la política neoliberal. La primera etapa real que se vio en la Argentina, el gobierno democrático, fue la de Menem, de esto. Bueno, yo lo que quisiera, ahora que están todos horrorizados de que de repente votan cosas que son funcionales al gobierno de Milei, y que traidores de aquí, traidores de allá. Hablamos de los gobernadores, los diputados, senadores del interior. ¿Quiénes se fueron los constituyentes? ¿Y qué votaron los constituyentes? ¿Quiénes fueron? Todos, los que votaron a favor y que tenían la camiseta del menemismo, y otros que dieron la pelea, como la dio Néstor y también Cristina. Pero finalmente, la Constitución que salió habla a las claras de que no pudieron constituir mayoría para poder rebatir la Constitución neoliberal. Y lo mismo pasa ahora, pero mucho más burdamente, porque hay un recorte salvaje de los recursos provinciales, los recursos, entre paréntesis, discrecionales, pero que estaban convenidos y eran productos de acuerdo con el Estado Nacional, que no se cumplen, las deudas multimillonarias que tienen las provincias, y bueno, eso hace de que evidentemente haya un condicionamiento en el voto de los legisladores para poder subsistir como gobierno, porque en realidad si hablamos de los gobernadores, sí, por eso te lo voy a repetir de vuelta, si un gobernador no puede pagar los sueldos y a su vez, obviamente, los intendentes menos, si se rompe la cadena de pago en la provincia, un gobernador dura 2 meses y un intendente 15 días. Y después que los voltean, ahí sí vienen los malos de verdad, no estos supuestos traidores que ven algunos casi, te diría, progresistas, que digamos que no representan las ideas y los valores del justicialismo, claramente.
Hay que comprender y hay que crear una superestructura política en el partido, que el partido sea fuerte, sea poderoso, que cuando se exprese, tanto sea en sus resoluciones o en las movilizaciones, que se van a formular en función de un partido fuerte y trabajando unificado, porque acá lo de unido para ganarle a Milei es relativo. Si no hay una voluntad de discusión los temas, si no hay un programa, ¿en torno a qué te vas a unir? Bueno, en la unidad hasta que duela. Digamos, la unidad no puede ser un vía crucis. La unidad tiene que ser producto de la acción política mancomunada de un grupo de hombres y mujeres que están decididos a llevar adelante un proceso de liberación nacional, que es lo que estamos hablando que se necesita y que el peronismo tiene la obligación de encabezar como lo hizo en el año 72. Bueno, vos sabés que ahora, por ejemplo, los mismos que dicen, ayer justo estaba viendo una entrevista que le hicieron en un canal de televisión por cable a Manes, ¿no? Sí, lo vi. Que formó un nuevo espacio. Y yo digo, los mismos que agitan la puteada a los gobernadores por esta cuestión de negociaciones, son los que reivindican a Manes, que te dice, yo hago todo menos lo que hicieron me junto con todos menos con lo que menos con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo, en realidad con el gobierno de 2003 al 2015. Pero digamos, no es el mejor ejemplo. No, pero digo... Ese tipo dice, no, pues yo soy científico, buen padre de familia, y a nosotros qué carajo nos importa. Claro, sí. Escuchame, cuando yo voy al médico porque me duele la cabeza, no le pregunto a usted peronista, radical, voy y le digo, me duele la cabeza. Me da un remedio y bueno, si me cura, estaré agradecido, y si no me cura, no voy a decir que es gorila. Se equivocó con la medicación, qué sé yo lo que es. Me parece, lo vi, no lo vi todo. Yo lo vi todo, pero digo... Últimamente hay algunas pelotitas. No hablo de Manes igual, no hablo de Manes específicamente, que es un tipo que la verdad yo no le tengo tanto respeto político. Es muy buen ejemplo el que vos estás dando. Y es una vergüenza lo que dijo. No, lo que digo es, los comunicadores que habitualmente cuando un gobernador peronista no fue lo de Manes. Genera un... Claro. Vamos a terminar. A ver. Lo peor de todo no fue lo de Manes, sino fue la complacencia del entrevistador. Ve una vergüenza. No lo voy a nombrar porque son los mismos que después cuando un compañero gobernador sale a negociar alguna situación para su provincia, le saltan con todo. Bueno, ¿no? No sé si vos viste que estaba en el panel, de los buenos, estaba Pablo Ibáñez, que en un momento no pudo ocultar, le pareció que le estaban faltando, como me pasa a mí, yo escucho a veces últimamente algunas cosas, cuando escucho las nuevas estatalidad y estas cosas que me ponen mal, ¿no? ¿Viste? Yo estuve al lado de tipo como Néstor, ¿viste? Me tocó en la vida, por suerte, circunstancialmente, conocer a Agustín Tosco. Hablando de Agustín Tosco, esta semana que pasó, conmemoró el aniversario del Cordobazo. No escuché, solamente Jorge Elbaum se lo comentó en el programa Jugo de Limón en la 530 a Sandra Russo, y habló hizo un recordatorio muy lindo de Atilio López, el otro compañero que estaba en la UOM en ese momento, ya no recuerdo. Que fue una gesta compartida, aparte. Y Agustín Tosco, ¿no? Una gesta compartida, esa es una gesta popular. Digamos, vale la pena charlarlo. Se dio una conjunción de un movimiento radical en las universidades, hijo del reformismo, de lo que se llama genuino reformismo. Reformismo, cuando hablamos de reformismo, hablamos de la reforma universitaria del 18. Que no es franja morada. No, la reforma universitaria del 18, que vamos a decir, nos detenemos un poquito porque se confunde mucho el reformismo con lo que fue... Morada. No, el reformismo universitario es una cosa y ser reformista en la vida es otra. ¿No? Nosotros que venimos de un movimiento revolucionario entendemos que el reformismo siempre... Pero el reformismo universitario fue revolucionario en ese momento. Sí, fue radical. Y tuvo una actitud revolucionaria en el Cordobazo porque acompañó a Citrac-Citram, que eran gremios clasistas, nos guste o no nos guste. Y vamos a una anécdota que pasó, que eran los gremios clasistas. A Agustín Tosco
que no era ni del PC, ni era clasista, ni era radical. Tampoco era peronista, pero era un dirigente gremial. Laborista, digamos, podemos llamarlo. Yo creo que es tosquista, digamos. No encuentro ningún... o basista, ponele, porque no sé si él se autoproclamaba trotskista. Podría ser. No, él no se defendía, él defendía a los laburantes de la empresa eléctrica de Córdoba. Bueno, no me voy a acordar el nombre ahora de la empresa, pero una empresa histórica que la intentaron privatizar en la época de Menem y no pudieron por resistencia de los trabajadores, la herencia de Agustín, de Tosco. Bueno, salieron circunstancialmente, hubo un par de decisiones. Mirá, la idea era instalar en Córdoba el sábado inglés. Claro, de ahí surge, mirá vos, lo lejos que estamos de todo eso. O sea, laburar los sábados a la mañana. Y la discusión era que los tipos decían, bueno, trabajamos pero nos pagan todo el día. Y ahí hubo el conflicto. Bueno, a raíz de eso, y hubo también otros problemas en la universidad, pero salieron todos juntos, el mismo día, todos a la calle. Que finalmente tomaron Córdoba, tomaron la ciudad de Córdoba, menos la central de policía, que estaba en el Cabildo. ¿Sabías eso? No, no sabía. Claro. El Cabildo de Córdoba era como si fuera el Departamento Central de Policía. Y ahí, después, durante los 70, cuando lo destituyen a Obregón Cano y a Tilio López, tuvieron presos ahí, después vino el brigadier Lacabane, que dice, bueno, eso fue ya lo terminal de terminal, igualmente Tosco murió en el 75. Pero vamos a decir, los dirigentes peronistas sindicales lo fueron a ver a Perón a Puerta de Hierro después del Cordobazo y le dijo, a mí no me jodan, el Cordobazo lo hicieron los zurdos, le dijo Perón. En ese momento, Perón vira hacia la izquierda y de alguna manera eso fue lo que generó las formaciones especiales. Un año exacto después de esto se produce el secuestro de Aramburu y todo esto que... Una elevación de la resistencia peronista. Sí, pero no fue... digamos, hubo participación del peronismo con Atilio López y este otro compañero que justamente ahora no me acuerdo el apellido ni el nombre, que era el delegado el secretario general de la UON de Córdoba. Pero bueno, Córdoba en ese momento tenía fábrica de locomotoras en funcionamiento. No, eran otras, no se hablaba de... Era otra Córdoba, ¿no? Las peleas obreras eran completamente diferentes de las peleas actuales. A mí, yo me acuerdo que yo era ministro y en un discurso que hizo Schiaretti, no tengo nada contra él, pero dijo, no, porque Córdoba es en plena 125, por supuesto, en el peor de los escenarios, dice, Córdoba es una provincia agrícola ganadera, que sin duda lo es, pero la esencia de la Córdoba que yo viví en mi juventud era industrial. Había fábrica de autos, fábrica de tractores, fábrica de trenes, fábrica de locomotoras. Eso no existe más. Vamos a volver de nuevo a la actualidad un poco. Pero eso fue producto, ese desarrollo cordobés fue producto de las políticas impulsadas por el plan quinquenal. Y el segundo plan quinquenal era la consolidación de políticas institucionales en las empresas nacionalizadas a los efectos de consolidar el primer plan. O sea, el primer plan fue la recuperación, la nacionalización. Y el segundo apuntaba a la estructura orgánica que se debía armar y discutir para llevar adelante con felicidad y con eficacia, y con eficiencia y con eficacia el modelo, el nuevo modelo argentino para el desarrollo. Para el desarrollo. Perón después escribe sobre eso. Sí, en su regreso Perón, ¿no? El modelo nacional. Una pieza... Sí, el título es medio de trabalengua, pero habla del modelo nacional. No, pero una pieza importantísima. Si vos no tenés planificación, estás complicado. Y la planificación tiene que ser una pieza de una solidez ideológica y de una
basamento ideológico muy importante. Por eso no es un tema menor que estén discutiendo un plan de gobierno o un modelo diferente de Estado o de relación laboral, sí la participación genuina, colectiva y universal de todos los afiliados al partido, de todas las instituciones libres del pueblo que de alguna manera sean parte indiscutible del movimiento. Indiscutible del modelo de desarrollo que vos planteás. Sí, por eso el movimiento se adapta a esas situaciones. Digamos, hoy hablábamos también del comercio exterior, por ejemplo, y bueno, vos decís, vamos a recuperar el comercio exterior, a nacionalizarlo. Sí, que es o darle un papel hegemónico al Estado en la administración de la riqueza que genera el comercio exterior. Déjame decirle algo a la gente que nos está viendo y escuchando, porque muchas de las preguntas, de las consultas, de las opiniones que vierten en los chats, en el chat del programa, nosotros las trasladamos en la conversación. Digamos, y una de las cosas que se repite bastante es, che, ¿hay que nacionalizar el comercio exterior? ¿No? Que es una de las preguntas permanentes. Y de paso le digo a la gente que se suscriba, que toque la campanita y que comparta el programa. Que apriete el like. Y que apriete el like. Muy bien, muy bien. Yo soy un novato en esto, con lo cual yo hago repetir como un loro. Bueno, pero no. Lo que digo es, vos fuiste ministro de Planificación Federal y te actualizabas permanentemente. Mirá, tu vida de actualización es permanente. Una anécdota. Cuando ingresé al ministerio, ingresé con un sapito, un startup. ¿Te acordás del tema? Sí, claro. Y salí con un Android, con un iPhone. Claro, saliste... En 12 años. Hubo una velocidad de cambio que era imposible de aprender, digamos con H. Sí, bueno, porque vos sabés que nos pasa parecido... Yo lo que generé la posibilidad, impulsaba a todos aquellos que estaban muchísimo más capacitados que yo para ejecutar, digamos, para llevar adelante y resolver sobre esas políticas, y que yo después ejecutaba, y a través tanto de Néstor como también de Cristina, en ese sentido, para llevar adelante los cambios. No, pero las actualizaciones, a mí en mi profesión, en la profesión audiovisual, en el cine y demás, si no estás actualizado te quedás me hubiese quedado en el mundo analógico. En el caso de la política, de aquellos que, como vos, fuiste parte de la conducción de procesos, si no te actualizás, ¿no? Tecnológicamente quedás atrapado en un mundo que ya no existe más. Sí. Por eso digo, volviendo al comercio exterior, tenés que actualizar. Por ahí los que quieren de alguna manera berretearte la idea, te dicen, no, vos querés hacer el IAPI. No, el IAPI fue una cosa que existió en aquel momento. Puntual, que para aquel respondía a otro mundo. No digo yo que hay que nacionalizar el comercio exterior. La Constitución del 49 no estaba en el plan quinquenal la nacionalización del comercio exterior. Estaba en nuestra Constitución, artículo 40 de la Constitución, donde habla claramente de que todo el sector energético, los saltos de agua, los bosques, los recursos mineros, eran propiedad del Estado Nacional, y eran imprescriptibles. Y luego, relacionado, dice, el comercio exterior será manejado por el Estado Nacional, administrado y manejado por el Estado Nacional, el resto de la economía será libre, dice. Mirá vos. Que eso lo dice lo de la nueva estatalidad. Mirá que hay actividades para llevar adelante, libre, para llevar adelante privado, no es libre. O sea, el comercio exterior, ¿por qué? Porque esencialmente el comercio exterior, el resultado del comercio exterior, porque cualquier actividad comercial tiene un resultado, ¿no? Y claro, por supuesto. Bien. Ese resultado puede ser favorable o desfavorable, superavitario o deficitario. Bueno, normalmente un país que produce la cantidad de granos, carne, etc., va a tener un mercado superavitario. En tiempos normales. Debería ser así. Exactamente. En general siempre fue así, salvo con estas políticas
Que ahora se va a ver reflejado que se va a ver, prontamente. y ya está viendo reflejado, porque el tema de que Por los niveles de importación que todos tenés. dicen que faltan dólares, inclusive la expresidenta, y yo comparto con ella la idea de que faltan dólares. Tiene razón. ¿Por qué? Porque no hay resultado del comercio exterior positivo. Ahora, vamos a decir, en un gobierno peronista donde el resultado es positivo, ¿qué estamos hablando del resultado positivo? El superávit, lo que te deja de ganancia todo lo que vos exportás, ¿es producto del trabajo de todos los argentinos? De que el que hace la ruta en la que transitan los camiones, del motorman que maneja el tren, del gruista que maneja la grúa para cargar el grano, de los aceiteros, porque estoy nombrando a todos los sectores del trabajo. Y bueno, después están los empresarios, los exportadores mismos, que no tienen por qué perder su función. Lo que el Estado dice, bueno, entró tanto y ahí tiene que haber una mesa plural, pero el Estado en definitiva tiene que ser el árbitro de cómo se reparte eso. Cómo se distribuye esa ganancia. Esos recursos. Es decir, porque en realidad esos son de todos los argentinos. Sino que parece que unos somos inquilinos y otros son propietarios. No. Y esa es la discusión que hay que plantear. Claro que se van a parar de mano estos otros, que van a discutirte, pero esa es digamos, cuando el enemigo ostenta todo su poder, vos tenés que presentar batalla, porque si no te pasa por arriba. No está para negociar. Cuando te pone todos los misiles, las armas, los portaaviones, los aviones y demás, y vos tenés que pelear, no hay otra alternativa. Pues el resultado puede ser el desfiladero de las Termópilas, pero Grecia no desapareció. Murieron los 300 héroes, pero Grecia vivió. Bueno, hay que dar la batalla. Y no estoy hablando de una batalla a los tiros, estoy hablando de una batalla de discusión, de planteo. Y si nos plantean situaciones de fuerza, nosotros tenemos la mejor herramienta, la mejor arma, que es la movilización popular. Si tenemos un partido unificado, homogéneo, fuerte y representativo, que dé las peleas que hay que dar en los términos ideológicos fundantes, no podemos perder nunca. Ahora, si vos me decís cuál es la receta, y yo no la tengo ahora, simplemente lo que hago es, como dice, conocer para apreciar, apreciar para distinguir, distinguir para resolver, resolver para ejecutar. Está claro que tenemos graves problemas de resolución y de ejecución. Los problemas están, o sea, pueden ser analizados, que es la etapa que estamos nosotros ahora. Está bien, pero ahí en ese proceso de reconstrucción o de construcción del movimiento, del partido, vos lo referís específicamente al partido, que me parece bien en esta etapa. Y sí, lo que estamos discutiendo. Ahora bien, ¿cómo se logra ese debate que estamos dando acá, por ejemplo, llevarlo a la práctica política? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se logra evitando que se maneje en forma elitista la discusión? Ahí está. Cuando hablo de élite, te hablo de que lo manejen 4 o 5 a espaldas de todos los demás. Que dentro de un año, un mes, 5 días o 10 días vengan y te digan, este es el plan, y nosotros... Me gusta eso. Bueno. Eso, ahí profundizar eso. ¿Y cómo movilizamos entonces para abajo que se animen? Porque yo lo que siento, mira, la primera vez... De hecho, los gobernadores tienen una política dura respecto al tema. Hay que generar situaciones disruptivas. Lo que yo te explicaba, hablábamos hoy, es decir, ¿por qué valoro yo lo de... Vos sabés las diferencias, y lo he hecho público y con charlas con vos también, que he tenido yo con Axel, y que tengo, pero son históricas. Estamos hablando del presente. En el presente no tengo diferencia en el sentido del planteo disruptivo que él hace. ¿Qué está diciendo? Tenemos que generar la posibilidad de desdoblar, de separar la discusión de la elección nacional de la elección provincial. ¿Por qué? Bueno, él mismo está planteando, no puede gobernar si no tiene oficialismo, porque parte de la cámpora, parte de otro que está más cerca de más y demás, no le votan las leyes que manda. Fíjate el parto que fue para él lograr el desdoblamiento. ¿Qué tiene razones? En términos técnicos, ya vimos el desastre que fue en la capital federal, que es la cuna de la inteligencia argentina, como dicen algunos. Les costaba entender a los muchachos cómo se votaba 2 veces, y es razonable,
Vos tenés una elección en provincial que va con la lista tradicional y una elección nacional que va con lista única. Es una ensalada. Imagínate la gente mayor y todo, y los tipos que no están tan informatizados como yo, si bien no es informático, pero vos cambiarle una costumbre a una persona de más de 60 años es complicado. Es complicado. Bueno, ¿es razonable el planteo? Vos me vas a decir, se están discutiendo los nombres de las listas. Yo te voy a decir, es cierto. Si Axel entra en esa discusión, va a estar en un problema. Él tiene que formular un programa y no queda mucho tiempo. Estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita. Si no formula un programa para que podamos votarlo, más allá de los nombres que tenga la lista, pero que vayan con un programa, no que fulanito es bueno y que menganito es malo, con un programa. Ahora, si vamos a tener en una lista a unos muchachos y en otra lista a otros y ninguno nos sentamos representados en el proceso de elección, y va a ser complicado. ¿Cómo pasó en Capital? Como pasó en Capital, o va a ser peor todavía el proceso de inasistencia. Claro, me refería a eso, ¿no? Porque muchos compañeros... Digo que va a ser peor que en Capital. Porque, a ver, la gente no... Está claro, vamos a mirar las encuestas, los rechazos son enormes, la estábamos viendo hoy antes de que teníamos ahí. A la clase, a cualquiera a la de los dirigencia política. A los más importantes, con lo cual los que no conocen va a ser peor. Es decir, evidentemente hay un rechazo muy grande que va a hacer que si vos no lo querés a Milei y no te cierran ninguna de las listas, la gente se va a quedar en la casa, no va a ir a votar. Sí, pero la gente es algo muy general. Yo me refiero casi exclusivamente a compañeros y compañeras que, por ejemplo, en Capital Federal no fueron a votar. Con una carita no resuelven las cosas. Por eso digo, en Capital Federal muchos compañeros y compañeras no fueron a votar. Sí. Y yo hablo por mí. A mí me cuesta ir a votar cuando no me interpela... Pero es el hecho, cuando vos tenés esos porcentajes de inasistencia, es una manera de expresión popular. Ojo, claro, el pueblo habla de la manera que se siente más habla cómodo. Con el silencio. Bueno, ahí está. Ese silencio grita, digamos. Por ahí viene la cosa. Volviendo al tema, si vos ponés a trabajar a un grupo que no es conocido, que no se generan reuniones abiertas de debate. Yo me acuerdo de la campaña de Kirchner en el 2002, 2003, hasta el 2003, nosotros hacíamos reuniones en hoteles donde teníamos 10, 12 mesas de trabajo, llenábamos de compañeros que venían del interior, de todos lados, y discutíamos el plan, que yo lo tengo ahí. Argentina es un país en serio, se llama, creo, una cosa así, un país normal, un país en serio. Y tiene más de 200 hojas, algunos atrevidos. Yo lo he escuchado decir que nosotros llegamos improvisadamente al gobierno, que no teníamos plan. Es mentira. Nosotros siempre planificamos en las 3 gobernaciones de Néstor en la provincia y y por lo menos en la primera elección de él. Yo después ya en la de Cristina no. Justo te iba a decir eso. Vos sabés que lo que más me preocupa a mí de lo que pasa en el proceso político actual es que, por ejemplo, en esa época, en el 2002, no solamente lo que después fue el kirchnerismo generó este nivel de planificación y de debate político, sino que los otros 2 espacios también lo hacían. El espacio de Adolfo Rodríguez Sá y el espacio inclusive de Menem. Mirá que yo estoy en las antípodas de Menem toda mi vida. Pero también había discusiones, debate, había... El nuestro fue el mejor, por eso ganamos. Y bueno, sí, claramente. Pero lo que te quiero decir, había un nivel de debate muy fuerte que hoy no lo veo. A nosotros nos ganó Menem, con toda la estructura que yo tenía y que no teníamos nosotros. Sí, pero finalmente, cuando se iba al balotaje, él vio que perdía. Aparte, el radicalismo estaba bajísimo nivel de votos después de la experiencia en la Alianza. ¿Ganábamos nosotros o Adolfo? Exacto. Adolfo tuvo el mal don de renunciar al primer cimbronazo y ahí se complicó. Pero digo, en ese momento no ha tenido razón de ser, ¿no? Había mucho nivel de debate para dentro de los diferentes espacios que se estaban construyendo, como decís vos. Ahora, ¿no sería el momento de empezar a construir esa clase de situaciones para... Bueno, se está haciendo, pero mal. ¿Quién lo está haciendo? Lo está haciendo, la presidenta dijo que tiene gente trabajando. Pero si yo quiero ir a debatir, por ejemplo, ¿a dónde voy? No, bueno, lo que yo no sé si viste la nota que estábamos hablando.
Cuando dije que decime dónde el debate, el entrevistador me habló del debate, digo, decime dónde, a qué hora voy. Digo, porque por ejemplo, No, hay pues situaciones, yo, a mí mira, yo la te escucho a voy- la presidenta, yo te digo voy- esto chiquitito, la escucho a la presidenta. El domingo pasado hablar de cultura popular y cultura artística. Y yo me preocupa eso, porque si viene un nuevo gobierno y hablan esos términos, yo estoy completamente en Bueno, desacuerdo de que evidentemente, haya una cultura popular y una cultura artística. Para mí la cultura popular es evidentemente artística. debe haber gente que está trabajando en el tema que lo plantea en esos términos. Ahí Pero quiero no sé ir. quiénes son, bueno, yo también quisiera ir, pero no dicen dónde es. Entonces, ¿qué te quiero decir? La segunda verdad del peronismo, ahí me voy a poner un poco morenista, ¿no? Pero, Caramba. no, Declaraciones está bien, fuertes. pero en eso hace bien utilizarlo, porque también es una síntesis de nuestros pilares fundamentales. Le dice, cualquier élite o círculo es antipopular. El peronismo es un movimiento popular, por lo tanto, cualquier élite o círculo que pretenda erigirse como tal no es peronista, claramente. Es la antítesis de lo que es el movimiento nacional y popular. Es decir, nosotros, al contrario, cuando teníamos una idea, la galvanizábamos en 2 o 3 y después nos sentábamos en una mesa grande y discutíamos con muchísima gente. Yo me acuerdo que participó Oscar Esbarramiti, que lamentablemente fallecido, Klisberg, que era un economista y ahora no está con mucha presencia acá, pero en su momento hablaba de la cuestión de la responsabilidad social Sí, y recuerdo. demás. Bueno, discutíamos temas de fondos, tomada, en el tema en la mesa que manejaba del área de trabajo, lo hacía con una fluidez absoluta y además un cuadro político importante. Puedo no coincidir en algunas cosas. Imagínate un tipo como Amado sentado en una mesa de la cuestión económica, sería muy importante. Yo sé que él no está trabajando. No conozco a nadie lo que está trabajando. Ayer dieron un nombre, pero A ver, no sé ni quién es. no te acordás el nombre. Emiliano Estrada. Ajá. Dicen que es el gurú económico, no sé. Bueno, ¿y eso no pasó Pero algo ahí? Lo dijo Jabrowski, yo no Ay, sé si ay, es cierto. no pasa- porque no tengo la más puta idea. ¿No pasa algo que eso sí cambió también y que no nos ha lastimado el tema de que se dejó de escuchar a los compañeros y se eligió un poquito los gurús económicos? No existía eso en la época del 2002 hasta el 2015, los gurús económicos. Había equipo de economistas, ponele, ¿no? Mira, yo... Me pasa no lo sé, mismo que con la comunicación esto, ¿viste? Por lo que veo, has visto el acto. Sí, lo vi. Una parte, por lo menos. Yo también. Vi una parte. El de Cristina, sí. Y hay algunas partes que no las vi, pero vi algunas partes. El PPL, los participantes, no voy a calificar a la gente que estaba ahí, porque son militantes, fueron, me parece re valioso que hayan estado. Muchos pibes jóvenes, está bien. No era una gran multitud, pero... No, un acto importante, sí. Pero lo importante es importante. Yo no lo... A ver, está claro que a mí no me van a invitar porque claramente estoy en una posición antitética de la generalidad de las cuestiones que se están haciendo en el partido. Y de algunos personajes que están pululando ahí, que no. Pero no lo vi a Bielsa, no lo vi a Tomada, no lo vi a Amado. Amado es un militante que defiende el rol de Cristina y bueno, yo lo respeto. Pero tampoco lo invitaron. Porque el acto era por el 25 de mayo, la cultura, y en recuerdo de la asunción de Néstor. Bueno, el mismo Aníbal Fernández habla bien de ella en las notas, en la pondera y todo demás. Me parece bárbaro. Yo también puedo ponderarla, pero no en el rol que está cumpliendo ahora, no me parece correcto. Y el discurso tampoco me gustó, te lo he dicho, porque no comprendo la política de tirar un título tan serio como decir, vamos a hacer una nueva estatalidad y no fundamental. Pero bueno, en el homenaje a Kirchner, vos me podés decir, a ver, Pepe Pampurro fue ministro de Defensa. Sí. Bien. Era ministro de Defensa cuando se bajaron los cuadros, por ejemplo. Se murió. A ver, dice, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por los compañeros que asumieron ese día y están muertos. Nada. Entonces, mira, ¿qué que no recuerda su historia, que no recuerda símbolos, los fundamentos ideológicos y sus símbolos?
no sé, yo no le auguro, no veo éxito en el camino, ni tampoco, se parece como siempre queremos estar ampliando la base y mientras ampliamos la base expulsamos a la otra base. Entonces nunca sumamos. Néstor era un tipo que sumaba, todos los días sumaba a alguien y algo. Acá todos los días vamos restando. Ahora, si vos tuvieras, para ir terminando, porque ya se nos fue la hora programada, tuvieras la oportunidad de estar sentado, ahí los tenés enfrente, donde está la cámara, lo tenés enfrente, a Axel Kicillof y a Máximo, Cristina o el otro sector, ¿no? Porque por si estuviera dividido en dos sectores este conflicto en la provincia de Buenos Aires, ¿qué les recomendarían que haga de acá a la elección de septiembre? No, yo no soy quien para recomendarle nada a nadie. Bueno, pero ¿cuál sería tu opinión? No veo. A mí no me gusta hablar de lo que hipotéticamente podría pasar y que sabemos que no va a pasar. Yo con Axel estuve en diciembre. Ajá. Y gran parte de lo que te dije a vos ahora se lo dije a él. Coincidimos en varias cosas. En algunas cosas que yo sugerí pasaron y otras no. Pero no tengo ningún problema. El tema del programa. Ah, bien. El programa. Ahí tendría que haber un equipo trabajando con nombre, apellido, con día y hora de reunión y la mesa de tal cosa y la mesa de tal otra y la de tal otra y la de tal otra. A nivel provincial y nacional, porque una provincia como Buenos Aires no la podés pensar si no pensás también paralelamente un escenario nacional. Si no, no se puede. Bueno, vos sabés que nosotros hacíamos escenario nacional cuando hacíamos los programas de gobierno de Néstor en Santa Cruz. Hablábamos y contextualizábamos nuestro discurso, nuestra propuesta y lo que planificábamos en función del escenario nacional. Si no, no se puede. No podés planificar un escenario nacional a su vez si no tenés un programa y una previsión de lo que vas a hacer en tu relación con el mundo. Cuando estamos hablando de que la riqueza que teóricamente vamos a administrar, por no decir repartir, porque no me parece que es el planteo que la sociedad quiera oír ahora tampoco, pero administrar en el marco de una mesa plural, donde estén los exportadores, los productores, los trabajadores, el Estado, las distintas fuerzas políticas en el Parlamento, que podamos discutir. Lo que no vamos a decir que todo lo que entra va a ir a dos manos, como pasa ahora. Y eso pasa porque no hay institucionalidad que ampare y defienda los intereses de los ciudadanos. Vos sabés que nosotros del programa hacemos lo que se llaman shorts. No pienso en una reunión como esa, porque también me fui por las ramas y no te contesté. No, ya veo que no, pero la voy a reformular un poquito en función de lo que te voy a decir. Nosotros hacemos del programa shorts, ¿viste? Pedacitos del programa de 1 minuto de tus conceptos más importantes. Y uno de los más vistos fue el que vos en el programa anterior dijiste, Axel necesita tener un programa. Con lo cual, lo que digo es, la gente, no los compañeros claramente... Sin programa. Nosotros, mirá que Néstor, vos lo veías, era un tipo que improvisaba siempre, nunca te hablaba más de 40 minutos, nunca, pero tenía una dirección, una direccionalidad política que era micrométrica. El tipo iba para allá y no se dejaba ni 5 micronésimas de segundo del objetivo. Ni medio grado para allá ni para allá, iba siempre derecho a lo que él quería hacer. Y nunca, siempre que se armaba, que arrancábamos una campaña o previo a la arranque de la campaña, decía, mira, yo quiero armar en este sentido, vamos a hacer así. Y tampoco leen los planes de gobierno que hicimos en Santa Cruz, que era totalmente coherente y compatible con lo que hicimos después para el gobierno nacional, que fueron esos primeros 4 años /5, porque el primer año, a pesar de la crisis de la 125 y de algunas cuestiones que ya hemos hablado más que largo y tendido, no se pudieron cumplir. Bueno, cuando planificás lo discursivo suele ser más fácil de generar. Sí, y además Néstor tenía una virtud, que él competía con lo que habíamos planificado nosotros, él siempre iba por más. Siempre ejecutábamos más de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, porque estaba en su amor propio, en su idiosincrasia. Era un tipo competitivo por naturaleza, iba por adelante. Y a ver si vos habías hecho 10, y dice, bueno, vamos a hacer 12. Y hacíamos 15. Te vuelvo a esa mesa que no querés estar y que no querés. No. Pero no creo que se convoque a esto. No es que ahora, pero estar. Yo sé que vos de vez en cuando... hablo por teléfono. Ahí está, te iba a decir, con Máximo hablas de vez en cuando. No hablo del tema porque quiero reunirme personalmente y no logré que nos juntáramos.
seguramente él está muy ocupado y yo estoy acá al pedo. Pero si le convencemos a Máximo de que se junten, ¿vos qué le dirías ahora? ¿Qué hacemos? ¿Vamos juntos? No, bueno, pero específicamente este tema, cosa, porque amigo. sería... No sé lo que le diría. No sé, no te, juntate con Axel, vayan juntos, vayan... De alguna manera planificamos esta charla. De alguna manera, sí. Y fuimos para distintos lados. Sí, claramente. Es muy difícil. Aparte yo no sirvo para repetirme, me cuesta, me equivoco. No, pero escúchame, pero si te juntás con Máximo, ¿qué le dirías? Juntate con Axel, resuelvan este quilombo y vayan juntos a las es que elecciones. No hay ningún quilombo que resolver. Me parece, a ver, si no logran coordinar el armado de listas, ya que no se puede hacer una elección interna, que es lo que correspondería, y lo vengo no sugiriendo, lo vengo diciendo a los gritos en cada nota que me hacen de vez en cuando. Ahora tengo esta posibilidad contigo en tu programa de poder, de nuestro programa, digamos, pero tuyo, porque vos lo conducís. No tengo la posibilidad de hacerlo semanalmente, pero lo vengo diciendo. ¿Cuánto hace que el partido... Lali fue candidata con Rodríguez ya en la elección del 2020. Alberto fue el que dijo ahí 2019, que tuvo una actitud disruptiva. Por eso creo que hace falta una actitud disruptiva. Romper el monopolio del partido de que pareciera ser para los que siguen, viste, como lo que hablábamos de Mana recién, con todo menos con el kirchnerismo. Entonces, y por el otro lado, los que están con Cristina en ese círculo ahí donde está la Cámpora y todo demás, es con todos los que sean nuestros, con los que no son ortodoxos de la visión de Cristina. No, con eso no podemos hablar, que se vayan. No los convocamos, porque a ver si nos cuestionan o a ver si nos proponen otros candidatos que no son lo que queremos nosotros que vayan, porque finalmente cuando se cierra el círculo es una cooperativa. Entonces, a mí me importa tres carajos de eso de la unidad y que se pongan de acuerdo, no, realmente no me importa. Además, si siguen formando parte del mismo corpus político institucional, debatirán adentro y cada uno, lo lógico, lo sano, ¿qué sería? Que se sentara cada uno, armara su lista y compitiera en una interna antes de la elección general. Eso no se pudo dar y es lo que se está viendo ahora. No se pudo dar porque no se pudo dar. Y si lo que crea Axel, que teniendo candidatos propios de una lista propia va a poder gobernar mejor y demás, yo no sé si va a ser tan así. Entonces ahí después se va a tener que hacer grandes acuerdos para poder gobernar o romper. Y bueno, si se rompe, se sincerará. Yo no quiero que se rompa, pero quiero que se discuta democráticamente, dejémonos de joder. ¿Cómo puede ser? A ver, los papas tienen la posibilidad de hablar ex cátedra, ¿no es cierto? Que cuando hablan, para nosotros, los católicos, son verdades reveladas y son indiscutibles, nadie las puede discutir, hay que aceptarlas y creer en eso. Hace 50 años que un papa no habla ex cátedra, amigo. Bueno, se nos fue la hora. Che, ¿Russo bien? ¿Te gusta Russo? Que vuelve Russo a tu club, que yo no lo menciono, ¿viste? Porque me hace un poquito mal. A tu club. Russo. ¿El entrenador? Sí. No, yo de fútbol no hablo más. Bueno. Y si hablamos de fútbol no vamos a pelear. Vos sabés que yo con River tengo un problema. Yo a ustedes no los puedo nombrar nada más. Bueno, nos vemos... La silla hincha de Boca, es genético. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense, suscribirse, tocar la campanita y hacer... En Boca pasa lo mismo con Riquelme. ¿Qué pasa? Cualquiera que se opone a Riquelme es criminal de guerra, ¿no? A ver, no hace falta ser macrista para no estar de acuerdo con Riquelme en algunas cosas. Si no abre un poquito el juego y abre la cabeza, Boca va con problemas. Estamos en no voy a opinar prepasarélica, me parece. Uy, difícil. Bueno, semana que viene nos vemos y suscríbanse, campanita, ¿y qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Planificar? No, seguime el cuento del like. El like, no. Me quedé, me hablaste de Boca y de River. Y ya te quedaste mal. Ya me quedé mal. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Like.